Estimadas autoridades, Padre Agustín, rector del seminario, Padre Percy Farfán, decano de Teología, autoridades de la universidad también, y, como no, pues a todos los demás docentes y alumnos aquí presentes. Gracias, Víctor. Agradezco muy cordialmente la oportunidad de introducir la presentación, que se la dejamos obviamente al Padre José Luis, al autor de esta obra Teología de la Historia, Huellas en la Ceniza, que el Fondo Editorial de la Universidad publica en una ocasión tan señalada como este 400 aniversario del Seminario Mayor, San Carlos y San Marcelo, de nuestra querida Arquidiócesis de Trujillo. Agradezco al Fondo Editorial esta publicación, al Vicerrectorado de Investigación por extensión, porque consolida sin duda la labor de investigación y divulgación de la universidad. La inmensa mayoría de los presentes conocemos al autor y hemos compartido de alguna forma su honda vocación docente y su pasión por transmitir el fruto de su fecundo trabajo intelectual, pero quizá no tienen muchas referencias biográficas de su persona. El padre José Luis Villacorta nació el 6 de noviembre, el jueves será su cumpleaños, efectivamente, cuando sea la presentación con la Universidad Católica de la misma obra, en un pueblo de Palencia, España, pero la familia emigró al norte, a Basauri, muy cerca de Bilbao, y él ingresó muy joven al Seminario Diocesano de Bilbao, donde fue ordenado presbítero. Es doctor en Filosofía y Letras, especialidad Historia, por la Universidad de Deusto, Bilbao. Ha sido profesor de Historia en el Seminario Diocesano de Bilbao, profesor de Historia del Arte en la Escuela de Magisterio de la Diócesis de Bilbao, en cuya vida pastoral ha participado intensamente. También ha sido profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto y profesor de Filosofías Orientales y Antropología Islámica en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. También de Historia de las Religiones, aunque no aparece en la solapa del libro, pero doy fe porque fui alumno. Ha publicado La derrota intelectual del carlismo y ahora publica Teología de la Historia, Huellas en la Ceniza. Ha impartido conferencias en París, Rabat y diversas ciudades españolas sobre arte vasco, integrismo islámico y conflicto palestino-israelí. Ha sido, como hemos recordado, rector de este seminario de Trujillo entre los años 2017 y 2020, donde venía impartiendo clases, muchas clases, para filosofía y para teología, desde 2010. Si tuviéramos que enunciar todos los cursos, necesitaríamos varias solapas del libro. Valga recordar que en algunas ocasiones más de la mitad del horario lectivo corría a su cargo. Y nunca escuché un no por respuesta cuando llegaba la evaluación de las tesinas, las temidas tesinas, ni tampoco cuando algún alumno acudía a él para alguna consulta, sino que incluso probablemente le acompañara a la biblioteca, ya que era quien mejor conocía el contenido de sus estanterías por todo el tiempo pasado allí. Se evidencia así que el padre José Luis Villacorta ha cultivado una pasión por la búsqueda intelectual, que se traduce en haber recorrido una trayectoria, como hemos dicho, multidisciplinar a lo largo de su vida académica. Seguro que él lo vuelve a insistir, que le ha permitido asumir la tarea de articular varias perspectivas para abordar cuestiones fundamentales y de actualidad. Su permanente preocupación ha sido poner en contacto ciencias diversas que compartían una preocupación común, que no es otra que la compleja realidad del ser humano en todas sus dimensiones, especialmente desde la perspectiva de la historia. La publicación que a continuación nos presentará es en buena medida una obra largamente germinada, que no se improvisa, sino que recapitula muchas de las lecturas y reflexiones en las que se ha embarcado en otros momentos de su vida. Una obra que recoge el esfuerzo por invocar diversos métodos de pensamiento que siempre deberían seguir la dirección marcada por las mismas preocupaciones de un autor muy apreciado y citado por él, Werner Heisenberg, en obras como Más allá de la física, atravesando fronteras. Y es que si la realidad es poliédrica, como nos insistía el Papa Francisco,
y necesitamos por ello un enfoque multidisciplinar para su estudio, más necesario aún resulta dicho enfoque cuando las preguntas en juego se refieren ni más ni menos que al origen de lo humano. Por ejemplo, ¿en qué momento de la evolución filogenética aparece el ser humano? ¿Qué criterios cabe emplear para esa afirmación? ¿Por qué el Homo sapiens evolucionó como lo ha hecho y otras ramas de homínidos no? ¿Qué tipo de principio antrópico cabe invocar en consecuencia y a riesgo de qué? Como podremos apreciar, las cuestiones que se suscitan son de hondo calado e implican no solo a las ciencias humanas y naturales, sino necesariamente también a la filosofía y a la teología. Así, por ejemplo, si en África el Homo sapiens hizo su aparición entre 200.000 y 150.000 años atrás, ¿por qué la encarnación ha tenido lugar con tanto retraso? ¿Los antiguos no la merecían o no la necesitaban? Si la necesidad de la redención era y sigue siendo tan clamorosa, ¿por qué se ha retrasado tantos siglos? Personalmente me resulta estimulante comprobar la importancia que el autor concede, aunque sea de un modo más implícito que explícito, al rigor epistemológico, es decir, a evitar posibles reduccionismos y a plantear correctamente las posibles respuestas en el diálogo interdisciplinar, por ejemplo, en el modelo de causalidad. Y es que parece advertir sobre el peligro de adoptar un modelo de causalidad meramente lineal, más propia de las ciencias naturales, en lugar de una causalidad circular, bidireccional, recíproca, que es la propia de las ciencias humanas. Esta cuestión late detrás de expresiones que encontraremos en el libro, por ejemplo, relacionadas con el proceso de hominización, como ¿no se ha beneficiado el cerebro humano de los progresos de la adaptación locomotora en lugar de provocarlos? Permítanme una anécdota en 2 actos. Primer acto, Padre José Luis, un viernes a la tarde, llega al Centro Pastoral Cristo de la Salud y allí tiene una charla prebautismal con 4 personas. Y al final de ella, la madrina dice: Padre, ¿me permitiría hacerle una pregunta? Y su impresión interior fue: caramba, qué bien lo he hecho, que ahora hasta una pregunta interesante me van a formular. Acto segundo, la madrina pregunta: Padre, ¿cuántos centímetros por encima de la rodilla puedo llevar la falda en la celebración? Y entonces él dijo: oh no, tierra, trágame. Es una anécdota, pero que expresa, como muchos de los presentes conocen, la gran mayoría quizá, que el padre José Luis disfrutaba en clase con las preguntas del alumnado, también en otros contextos, como vemos, cuando éstas reflejaban por su agudeza que su afán por analizar con rigor y transmitir la temática que correspondía había resultado exitosa, hasta el punto de generar interrogantes. El de los centímetros por encima de la falda no se lo esperaba. Cada vez que esto suceda, que nos preguntemos, ¿no?, aseguramos al lector, a la lectora, que el autor sentiría satisfecha su vocación docente y divulgativa. Desde esta perspectiva, recomiendo en primer lugar prestar la mayor atención a la presentación de la obra por parte del mismo autor y después la lectura de la misma, no sin antes agradecer vivamente, por supuesto, al autor el esfuerzo realizado en un área tan necesitada de cualificadas aportaciones, un área por la que ha transitado y nos invita a transitar al ofrecernos una rica y actualizada bibliografía y un valioso glosario de términos que les invito a aprovechar. Y permítanme, para terminar, recordar por último unas palabras del autor que no están recogidas en la obra que hoy presente, sino en su despedida de esta casa hace más de 5 años, en 2020. 1, decía, la importancia de leer, una cita recogida de Lorenzo Silva.
Si lo que encontramos en nuestro corazón se bastara a sí mismo, es posible que no leyéramos y que jamás nos moviéramos del lugar donde nacimos. Por eso a veces nos sumergimos en el libro de un desconocido o un extranjero, escribieron, y nos parece que sus palabras nos pertenecen, porque es justamente eso, nuestro hogar perdido, lo que buscamos en la lectura. 2. Sobre la importancia de la ciencia. El cardenal Mercier, en su ponencia para el Congreso de los Católicos Belgas, allí en Malinas, en 1891, hace 135 años casi, decía: los católicos viven aislados frente al mundo científico, sospechan de ellos, les tratan con indiferencia. Sus publicaciones a duras penas traspasan las murallas del mundo creyente, y si las traspasan no tienen eco. Ese estado de aislamiento intelectual es fatal para la fe y para la ciencia. Postdata, decía: abrazos amigables para todos y por favor no pierdan lo que formó parte de nuestra infancia, la capacidad de admiración, de sorpresa y de curiosidad. Eso forma parte de la alegría de vivir y procuren que su fe no pierda la conexión con esas tres capacidades. Padre José Luis Villacorta, sacerdote, Trujillo, 2020. Gracias de nuevo, Padre José Luis, por seguir ofreciendo los medios para que estos deseos sigan haciéndose realidad.